Señor Teniente Alcalde Don Luis Moya, autoridades, familiares de don José Cabo, gerente, consejero y miembros del CER, asistentes todos, buenas tardes y gracias por su presencia en este acto en el que el Centro de Estudios Linarenses reconoce públicamente el trabajo y la aportación a la cultura linarense del miembro del CER, don José Cabo Hernández. El interés de Pepe, como todos lo conocíamos, por lo relacionado con Linares, ha quedado patente hasta sus últimos días, pues justo cuando inesperadamente le llegó la muerte, estaba preparando su comunicación para el Congreso Internacional de la Minería que se ha celebrado en septiembre, comunicación titulada La creación de un gremio de plomeros y mineros en Linares a mediados del siglo XVII. Y ya estaba también en imprenta el artículo sobre la rabia y la casa de saludadores que aparecería en el número 9 de nuestra revista Siete Vecinas. Artículo ya póstumo, pues la revista se presentó unos días después de su fallecimiento. Sin embargo, tengo la esperanza de que este artículo no sea el último, pues confío en que algunos de sus escritos, ahora dormidos, puedan algún día ver la luz y nos aporten nuevos conocimientos sobre nuestra ciudad y su comarca. El CER ha querido recuperar algunos de sus trabajos y reunirlos en un libro titulado 4 estudios sobre historia, minería y folclore de Linares. Con ello y con la reseña personal que don Cristóbal Casado Álvarez ha hecho en memoria de José Cabo, el CER presenta el segundo número de su colección Divulgación. Don Francisco Miguel Aránega, uno de los coordinadores de la publicación, nos hará ahora después la presentación. José Cabo hace en su escrito una aproximación muy personal a los diversos temas que trata. Sus temas se ramifican en un mismo artículo de tal manera que en el mismo podemos encontrar, por ejemplo, un cante picarón al estilo de Morena, si me arremango y se me quita la murria, no he de menester bandurria para tocarte el fandango. Y junto a él encontramos una tabla de los precios del plomo en cotización en la bolsa de Londres, o encontramos una tanto por ciento de la producción de la mina de Linares. Esta aparente, y digo aparente, falta de unidad interna es quizás lo que le aporta viveza y sin duda constituye un rasgo peculiar del autor. Por otro lado, el extrañamiento de Pepe respecto a Linares en el sentido de su separación geográfica, lo que le supone vivir en Francia, aporta a su escrito una visión más amplia, pues introduce una perspectiva más global. Y eso se nota hasta en sus fuentes bibliográficas y documentales, pues aparte de las muy conocidas a nivel local, incorpora otras de ámbito europeo. Esta perspectiva de la historia local, vista desde fuera, permite a Pepe sortear los peligros de ese excesivo localismo que a veces nos impide ver lo que hay más allá de los límites de nuestra ciudad. Espero que este libro aumente nuestro conocimiento sobre Linares y sirvan para recordar a don José Cabo Hernández como un linarense preocupado siempre por su tierra. A continuación, don Cristóbal Casado nos hará una breve semblanza biográfica de él. Cristóbal fue amigo suyo desde la infancia y después, pues ya he dicho, Francisco Miguel Aránega nos presentará el libro. Por último, y en nombre del Centro de Estudios Linarenses, don Ramón Soler, miembro del CER y amigo personal también de Pepe, hará entrega a su familia del diploma de reconocimiento al trabajo en favor de la cultura de Linares. El acto se iba a cerrar con la actuación del violonchelista Gabriel Sevilla Martínez,
pero a última hora nos ha comunicado que por diversas circunstancias totalmente ajenas al CERP no ha podido desplazarse hasta Linares. Lamentamos no poder poner el broche musical previsto a este acto y pedimos disculpas a todos ustedes, pues aunque hemos intentado buscar un sustituto, nos ha sido imposible encontrarlo dado el poco tiempo del que hemos dispuesto. Gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos y en especial a Anne y a Charlotte. Merci de nous joindre ce soir. Merci. Buenas tardes a todos. Como ya sabéis, el pasado 23 de julio murió Pepe Cabo de un infarto en Berneuil-sur-Seine, no sé si lo he dicho bien. Un pueblo tranquilo de poco más de 15.000 habitantes, no muy lejano de París. En él disfrutaba de su jubilación junto con su mujer, Ana, rodeado de sus papeles, de sus libros y de sus 2 perros. Pepe había nacido en Linares el 4 de febrero de 1949, tenía pues 67 años. Era el mayor de 5 hermanos, Raquel, Yolanda, aquí presente, Manuel y Javier, fruto del matrimonio formado por José Cabo García, de profesión comisario de policía, y por María Hernández López, ama de casa, y como se decía entonces, de profesión sus labores. Estudió enseñanza primaria en el Colegio Colón y después el bachillerato en el instituto, entonces único, hoy Huarte de San Juan. Pasó posteriormente al mundo laboral trabajando en la empresa auxiliar de Santana y Amasa, más conocida popularmente como Santanilla. En un viaje que hizo a Marruecos a principios de los años 70 con nuestro común amigo Benito Ortiz, que también está aquí presente, conoció a una chica francesa, Francine Proutot, que después sería su primera esposa y madre de su única hija, Carlota. Al poco tiempo marchó a Francia y, como muchos emigrantes españoles, sobrevivió encadenando varios trabajos precarios. Sin embargo, logró consolidarse con el tiempo profesionalmente en el mundo de los seguros, terminando su vida laboral en la compañía Coris Assistance. Su actividad profesional le permitió recorrer el medio mundo, especialmente el continente de América del Sur, lo cual le dio la oportunidad de ensanchar su mente y, en su tiempo libre, consultar bibliotecas y archivos locales, adquiriendo un cúmulo de conocimientos casi enciclopédicos. Se casó en segundas nupcias con Anne d'Andirán, en una boda oficiada en Linares y celebrada en la aldea de la Isabel, posiblemente uno de los acontecimientos más destacables en los anales de esta nueva población desde su fundación, dado el número tan ingente de personas foráneas, muchas de ellas extranjeras, que ahora poco habituales para estos menesteres en Andalucía, mezclaron el gazpacho, la paella, junto con el jazz y el flamenco. La Isabela fue el lugar elegido meticulosamente para construir su casa, lejos del mundanal ruido y cercano a Linares, su Linares. Allí levantó Pepe su particular Shangri-La, su Sanadú. Junto a Ana recopiló libros y más libros, de todos los temas posibles. Se rodeó de cuadros y de objetos curiosos obtenidos en sus múltiples viajes. Allí volvía siempre que podía e invitaba a cuantos amigos y conocidos quisieran compartir un tiempo de vino y charla, no exenta de polémica en ocasiones. Eran las famosas cenas de los locos. Hay que decir que los locos éramos nosotros. Aunque Pepe y yo nos conocíamos desde niños, era casi vecino de mis abuelos de la calle Julio Borel, que jugaba con él en la Plaza Colón, y después en el instituto, nuestra amistad se forjó en el grupo de teatro Dionisios, dirigido por Eduardo Amador. Fue esta una experiencia insólita para Linares de finales de los 60, además de representar a autores de vanguardia como Ionesco, Arrabal, Moroset, Jorge Díaz. En su mítica cueva, lugar de ensayo del grupo, se hablaba y se discutía de todo lo divino y de lo humano. Se oía música, había exposiciones. Fue Dionisios el refugio de la bohemia local y de los jóvenes con inquietudes, como decían los medios informativos de la época. Esta amistad, no falta de altibajos, pues Pepe era un polemista nato, se ha mantenido hasta ahora. Un par de días antes de su muerte hablábamos por teléfono del recientemente celebrado Congreso Internacional de Historia de la Minería, en el que Pepe iba a participar como ponente. Las minas de Linares eran una de sus grandes pasiones. Dábamos largas caminatas por San Roque, La Cruz, La Tortilla y 100 sitios más. Para mí solo eran unas ruinas,
dotadas de una belleza romántica y paisajística indudable, pero para él eran mucho más. Eran el alma auténtica de Linares. Conocía todos sus nombres, su historia, su utilidad perdida, y poco a poco me fue contagiando su interés por preservar aquellos vestigios. Bien en sus frecuentes venidas a Linares por carta o por teléfono, de una manera insistente, fue convenciendo a unos y a otros de la necesidad de hacer algo antes de que este legado histórico se perdiera para siempre. Guardo un interesante dossier con esta correspondencia. Y así fue como en el año 1991, el por entonces languideciente taller de historia, presidido por Antonio Moreno Rivilla, que se encuentra también aquí presente, presentó lo que se denominó Arrayanes, proyecto de recuperación del patrimonio arqueológico minero industrial de Linares, lo que le dio un nuevo impulso al taller de historia, hoy más conocido como Colectivo Proyecto Arrayanes. Este colectivo, presidido actualmente por José Dueña, es una realidad consolidada tanto nacional como internacionalmente, y ha sido el artífice de la organización del 11º Congreso Internacional de Historia de la Minería que hemos citado anteriormente. Es por ello por lo que consideramos a José Cabo como el auténtico impulsor de este proyecto, gracias a su interés, su tesón y, por qué no decirlo, a su cabezonería, aunque no siempre se le haya reconocido como debiera. Independientemente de este impulso, Pepe no dejó de investigar en solitario la historia de nuestra minería, abarcando todos aquellos aspectos que estuviesen relacionados de una u otra manera con la misma, desde la alquimia medieval hasta la última tecnología, pasando por las relaciones exteriores e internacionales que generó, además del factor humano, de sus costumbres, de sus cantes, etc. Como investigador, autodidacta, pero poseedor de vastos conocimientos, fruto de sus copiosas lecturas y rastreos de los archivos, fue sin duda un investigador atípico. Cabo acudía directamente a la fuente, las contrastaba y sacaba sus propias conclusiones, coincidieran o no con lo comúnmente conocido y aceptado. Conclusiones discutibles a veces, pero siempre razonadas. Nadie que le haya conocido dejará de reconocer su generosidad con quien acudía a él en busca de información. Prestaba todo lo que tuviese sobre el tema, documentos, bibliografía o apuntes personales. Algo, desgraciadamente, no demasiado frecuente en este mundillo de la investigación, sea esta local o no. Esta generosidad le causó alguna que otra decepción. En múltiples ocasiones, Pepe afirmaba que lo importante no era el documento en sí, él llamaba a todos los documentos la papela, ni su transcripción o paráfrasis, sino el jugo que se le podía sacar al mismo, aplicando lógicamente los conocimientos previos que el investigador debe tener adquiridos. Fruto de esta labor investigadora son estos 4 trabajos que presentamos hoy aquí, no muy fáciles de conseguir y que se pueden consultar en el índice del libro de los que después hablará Paco. Pero esto solo es una muestra. A estos 4 ensayos debemos añadir el publicado por el Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses en el año 1994, algunas noticias históricas sobre el cobre y más particularmente el de Linares, y numerosos artículos publicados en la prensa local o revistas especializadas como las nuestras del Centro de Estudios Linares. Su prematura edad, a la edad de 67 años, aún ser joven, o al menos decimos los que tenemos esa edad o la hemos superado, nos ha privado de sacar a la luz nuevos escritos en los que Pepe venía trabajando desde hace mucho tiempo o que ya tenía a punto de terminar. Veamos algunos ejemplos. La creación de un gremio de plomeros y mineros en Linares a mediados del siglo XVII, ponencia para el citado Congreso de la Minería, Linares siglo y medio de quimeras 1530-1670, comunicación para el segundo Congreso de Historia de Linares que por su extensión decidió posponer para una futura edición, minería y fiscalidad en el antiguo régimen, conferencia pronunciada en los primeros encuentros con Linares, vocabulario técnico minero metalúrgico de Linares, cronología minera que arrancaba en el año 1351 y no sé por dónde lo dejaría, etc. Es por ello, para que el trabajo de toda una vida no se pierda, como ha ocurrido desgraciadamente hace tantas veces ya, y sirva para que futuros investigadores, espero que también jóvenes, continúen el buceo interminable en nuestra historia, es por ello, repito, por lo que apelo a su familia, aquí presente, para que este legado lo preserven y de la manera que crean más conveniente favorezcan su conocimiento. Soy consciente de que la vida y la obra de José Cabo es mucho más extensa y compleja que el contenido de este breve bosquejo bio-bibliográfico que, apremiado por la inmediatez de este homenaje, acabo de presentar. Espero y deseo que más pronto que tarde José Cabo Hernández obtenga el reconocimiento que sin duda se merece. Simplemente eso. Querido amigo, que descanse en paz. Muchas gracias por su atención.
exposición pasamos la palabra a Paco Arania, que es el autor de esta edición, junto con Silvia y Arrezada. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias a ustedes que están aquí presentes y comentar un poco la obra. Cuando, por desgracia, tuve que escribir el obituario de José Cabo el día de su fallecimiento, hice una investigación sobre los artículos que había realizado, cual lo redacté en ese obituario. Viendo la posibilidad que tenían esos artículos, propuse al CEL la inclusión en esta obra. Nos juntamos un grupo de gente, entre los cuales estamos Silvia García Navarro, José Luis Martínez Jurado y Cristóbal Casado. Lo que hicimos fue fácil, localizarlos. Por desgracia, muchos de ellos no son accesibles, y tomamos la decisión de reeditar 4 de ellos, debido a que uno, el de Instituto de Genes, que le he comentado que Cristóbal era accesible, pues lo dejamos a un lado y nos centramos en 4. Hemos hecho una reedición íntegra en parte porque, por suerte, la documentación de los artículos, tanto en el Archivo Histórico de Quirinares como en bibliotecas particulares, nos permitieron ver anotaciones que José Cabo había realizado en algunos de esos artículos, y hemos considerado que era lo más acertado poner las modificaciones que José realizó. Hemos intentado ser lo más breve posible. La ilustración, en algunos casos, hemos tenido que eliminar algunas por temas de cantidad de paginación. Por ejemplo, en el Trienio Liberal, si alguno se tiene la obra que editó el Instituto Guardia de San Juan, verá que está antiguamente poblada de fotografía, y en este caso, por ahora la hemos eliminado porque tampoco ha aportado. Pero sí hemos aportado nuevas fotografías, añadiendo pies de página para que sea más práctica la lectura. ¿Qué más decir? Creo que después de las palabras de Cristóbal y de nuestro director, poco puedo decir yo. Por desgracia, no pude conocer a José Cabo. Sí lo conocía previamente a través de una de sus obras, Los Cantos de Linares. Verdaderamente me pareció muy interesante por la hora de cómo se metía en una investigación, las fuentes, cómo las manejaba, algo que para un investigador que está estudiando un tema sobre el Canto de Linares no miraría un diario que escribió en inglés en el siglo XIX. Sin embargo, José sí, y sacaba unas conclusiones que tal vez alguien que no fuera por esa línea de investigación no le prestara atención. Creo que es algo que debe de apreciarse y algo que debe de fomentarse. Hay mucha gente que se adentra a la hora de estudiar lo local y solo se centra en lo estrictamente conciso. Mucho ahora en el tema de prensa, pero poco en fuentes diversificadas. Algo que tenía José era que pensaba en global y actuaba en local, en Linares. Creo que ese, en mi opinión, puede ser uno de los mayores legados que José ha dejado a las futuras y presentes legiones de investigadores locales, muchos de ellos aquí en Linares. Y por eso creo que ya es más que suficiente. Gracias. Bien, como la idea primigenia era de haber acabado con un pequeño concierto de cello, la verdad no nos hemos resistido a no poner una música de cello, en concreto sobre el preludio de la sonata para cello de Bach. Hemos hecho un pequeño montaje con las ilustraciones precisamente del libro.
ilustraciones las podrán disfrutar ahora todos ustedes con el ejemplar que a todos los presentes se le va a entregar del libro a la sanidad. Y para ya culminar el acto, el amigo personal de Pepe, Ramón Soler, en representación del Centro de Estudios Linarenses, va a hacer entrega a la familia de Pepe del diploma de reconocimiento a su labor en favor de la cultura linarense. Creo que se oye bien, no es necesario, cuando estás acostumbrado a la clase, habitualmente no necesitas mucho. Yo me siento muy orgulloso de haber sido alumno de Pepe Cabo, porque Pepe Cabo realmente era un maestro. Desde que lo conocí siempre me dijo: Ramón, la minería, no te olvides que lo importante es la minería. La verdad es que nunca hice caso, y para una vez que se me ocurre hacerle caso y presentar alguna comunicación en el Congreso de la Minería, pues Pepe lo vino. Je sais que nous accueillerons notre ami Pepe Cao pendant toute la vie. Pero quiero agradeceros a todos por este acto, por recordar a Pepe para toda la vida, para el diploma, y sobre todo a ti, ¿dónde está? Toby, su amigo de siempre. Y ya está. Muchas gracias a todos. Y paso la palabra a Carlota. Voy a hacer muy corto porque me emociono y por eso sobre todo lo pesado. Muchísimas gracias de haberos juntado todos para darle ese homenaje a Pepe, que era un hombre peculiar, con mucho carácter, pero que encontraba siempre su propio camino, y eso es sí, un regalo para todos, que hay muchas vías que están abiertas, con puertas fáciles, y hay otras que hay que empujar y ser curiosos. Muchísimas gracias, y otra vez es para nosotros un gran honor.